Bueno, en estos momentos pasamos a nuestro estudio de la escuela sabática del día viernes 20 de febrero, lección número 8, la preeminencia de Cristo. Hoy, viernes, estudiaremos y meditaremos en lo que trae el día viernes y con esto está con nosotros el pastor Samuel Bustamante. Pastor Samuel Bustamante, el tiempo es suyo. Adelante. Gracias por estar con nosotros. Gracias a todos, Dios les bendiga. Buenos días a todos mis amados hermanos y hermanas. Qué bueno que estamos una vez más conectados para compartir la palabra de Dios. Hay muchos hermanos conectados, muchas hermanas. Vamos a hacer hoy la parte de la meditación, de la parte reflexiva, ¿no? Las preguntas para reflexionar, para dialogar entre todos nosotros acerca de la lección de escuela sabática. Pero antes vamos a tener una oración. Querido Padre y buen Dios, gracias te damos por bendecirnos, por darnos un nuevo amanecer. Y ahora te pedimos que nos bendigas al seguir meditando en tu palabra. Gracias por el mensaje que hemos acabado de escuchar. Eh, Señor, danos paz en nuestra mente, permítenos aplicar estas enseñanzas de tu palabra para que podamos renovar nuestra mente cada día y reemplazar los pensamientos limitantes, pensamientos negativos, por los pensamientos positivos, llenos de esperanza que tú nos das en tu palabra. Bendícenos ahora que vamos a compartir, a reflexionar, a dialogar entre todos acerca de los temas que estudiamos esta semana en la lección de Escuela Sabática. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, mis hermanos amados, bienvenidos todos. Vamos a compartir en este momento. Muy bien, aquí está. Este es el, la presentación de hoy. Y recuerdan lo que estuvimos estudiando. Tenemos buenos maestros aquí en el grupo y estuvimos con ellos estudiando los temas de esta semana acerca de la preeminencia de Cristo. ¿Recuerdan esa parte que dice que Jesús es la imagen del Dios invisible? Eh, si nosotros pudiésemos eh, estar en el tiempo de la iglesia de Colosas, ¿cómo hubiéramos considerado recibir ese mensaje de Pablo para esa iglesia? Saben que esa iglesia, esa ciudad todavía no ha sido excavada, está todavía en las ruinas, todavía están debajo de los escombros y debajo de unas montañas de arena y de arbustos allá en Turquía. Eh, pero el mensaje general, si quieres leer todo el mensaje, es un mensaje maravilloso. La iglesia de Colosas era una iglesia ideal, una iglesia muy fuerte, una iglesia llena de esperanza, de generosidad. Y en esa ciudad de Colosas estaba esa iglesia cristiana. Y justamente Pablo refuerza, él le dice, les habla de Jesús, de la preeminencia, de la exaltación de Jesús, se espacía hablando de Jesús a los hermanos, reafirmando su fe. A diferencia de otras iglesias como Corinto y otras que él tuvo que admonestarles mucho y enseñarles algunas cosas y advertirles otras, a la iglesia de Colosas él les reafirma la teología cristiana, les reafirma la fe, presentando a Cristo como Dios creador y Dios preeminente. Y si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo, ¿cómo hubiéramos tomado esta carta? ¿Cómo hubiéramos, por ejemplo, pensado en Jesús como el primogénito de los muertos, el primogénito de la creación, como la cabeza de la iglesia, como el principio de la creación? En el libro de Génesis
y también el libro de Apocalipsis se presenta a Jesús lo mismo, igual, se presenta como el principio de la creación. Pero Jesús no es el primer ser creado. Jesús es el que prima sobre su creación, es el creador y señor del universo. Entonces, yo creo que en nuestro pensamiento cristiano hay muchas bases para poder nosotros tener la solidez de la fe, de la confianza de que Cristo es nuestro creador, nuestro Señor soberano. Y tengo entonces las preguntas que queremos compartir, que son las preguntas del viernes. Y yo quiero que ustedes abran sus micrófonos. Si alguno puede prender la cámara, puede hacerlo para poder interactuar y poder vernos. Pero vamos a responder esas preguntas en los minutos que nos quedan. Entonces, déjenme compartir por acá para que podamos ver las preguntas y añadir a la pregunta, añadir a todos los comentarios tan buenos, las enseñanzas que nos dieron los maestros esta semana. Vamos entonces a ver las preguntas. Número 1. Vamos a dialogar juntos. ¿Ok? Están viendo la pantalla, ¿verdad? Vamos a ver por aquí. Muy bien. La primera, aquí está. La primera pregunta para hoy, para analizar, y esto lo vamos a estar analizando, dialogando mañana también, si hay tiempo en las lecciones, en la clase de escuela sabática, lo vamos a estar analizando mañana en sus respectivas iglesias. Entonces, la primera pregunta es la siguiente. Reflexiona, es la pregunta que tenemos por hoy. Reflexiona acerca de la divinidad eterna de Jesús. Reflexiona en eso. Piensa en lo que habría implicado para el plan de salvación y para el sacrificio de la cruz el hecho de que Él no hubiera sido el Dios increado. Interesante esa palabra que escribe el autor, increado, que existe desde la eternidad. ¿Por qué es tan importante esta enseñanza? Pensemos en esto, elaboremos esta primera pregunta, mis amados. Abran su micrófono, ayúdenme a ver. Reflexiona, vamos a pensar y a dialogar en esto, de la divinidad eterna de Jesús, y piensa en lo que hubiera implicado que Él, Jesús, y la salvación para el sacrificio de Cristo en la cruz, que Él no hubiera sido un Dios eterno, increado. Perdón, pastor, no serviría, no podría ser el sacrificio, nosotros no tendríamos salvación, No porque el hombre serviría. perfecto fue perdido esta tierra y tenía que venir Dios mismo, porque no había nadie, absolutamente nadie que fuera perfecto, como Cristo es perfecto y es eterno sobre todos. Entonces era el único. Dios se hizo hombre para poder venir y ocupar el lugar que Adán había perdido. Y gracias al sacrificio que él hizo, nosotros tenemos posibilidad de vida. Disculpe que no soy muy, pero bueno, es lo que siento, ¿no? Que mi Cristo está por sobre todos y por Él fue creado todo, dice la palabra. Amén. Por Él fue creado todo y todo lo mantiene, todo lo existe por Él, porque Él lo sostiene. Entonces es Dios, porque Él mismo lo dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy. Y Sí. yo soy, como dijo Dios a Moisés, yo soy es el supremo. El gran yo soy, ego en mí, gran yo soy. Gracias, Noemí. Tremendo. Porque es que estaba en juego, ¿sabe qué era lo que estaba en juego? Dos cosas. Vamos a ver en la siguiente pregunta. En primer lugar, el carácter de Dios, su integridad y también la eternidad del ser humano. Porque es que fuimos creados por Dios para vivir con Él para siempre, por la eternidad. Y Tal cual. entonces se interrumpió ese plan cuando Satanás entra y engaña al ser humano. Entonces la humanidad se desprende de lo divino, se rompe, hay una brecha inmensa
y se corta la posibilidad de eternidad del ser humano. Ya Adán y Eva ya no tenían acceso al árbol de la vida. Yo quiero invitarles a que lean el primer capítulo del libro de Primeros Escritos. Allí habla de que la hermana Elena de White fue a otros mundos y habló con otros seres creados por Dios en otros mundos. Y ella veía tanta gloria, tanta hermosura. Los seres allí creados por Dios tenían una lozanía, tenían una hermosura, una gracia tan especial. Y ella se acercó a uno de ellos y le dijo, ¿ustedes por qué están aquí? ¿Por qué viven tan felices? Se ven tan radiantes, tan... Quisiéramos nosotros estar así, ¿verdad? No envejecer. Entonces, uno de ellos le dijo, con el que ella hablaba, le dijo, nosotros nunca hemos comido del árbol de la ciencia del bien y del mal que está aquí en este mundo. Siempre comemos del árbol de la vida. Entonces, ¿a qué me quiero referir a esto? Si Jesús hubiese tenido un principio, no fuera eterno, y no tuviéramos la posibilidad de recuperar la eternidad, ni volver a comer del árbol de la vida. ¿Recuerdan lo que dice Apocalipsis? Apocalipsis 2 y luego en el capítulo 21 habla de que volvemos a comer del árbol de la vida. Jesús recuperó todo lo que en el Edén perdimos, Jesús lo volvió a recuperar, porque era el único que nos podía devolver la vida eterna, porque es eterno. ¿Se dan cuenta la dimensión de esto? Y se dan cuenta lo reflexivo que debe ser esta pregunta que estamos haciendo. Y gracias a Noemí porque ella la explicó muy bien la respuesta. O sea, hay que reflexionar en esto. ¿Qué hubiera pasado con el sacrificio de Cristo? ¿Qué hubiera pasado con esta salvación si Jesús no fuera un Dios eterno, increado? No hubiera podido ser efectivo la salvación. Vamos a la número 2. Mantengamos los micrófonos abiertos y sigamos a la número 2. La número 2. Cuando pensamos en Jesús, en el Evangelio y en el plan de salvación, ¿por qué no debemos perder de vista la participación y el interés de todo el universo en lo que Jesús hizo? Toda su creación está atenta a lo que Él hizo. Estaba atenta a la cruz. Todo el universo. Oye, eso está interesante la pregunta. Seguimos haciéndola. ¿Qué habrá pensado el universo no caído cuando vio a su creador en la cruz? Aquel a quien conocieron antes, rodeado de gloria eterna. ¿Qué debió pasar por su mente mientras veían morir en la cruz a aquel a quien habían adorado en el cielo? Por ejemplo, los ángeles o los mundos no caídos. ¿Qué pensaron? Pensemos un momento. ¿Por qué no debemos perder de vista esa participación del interés del universo? ¿Solamente este mundo está en riesgo de perderse eternamente, hermanos? Añado yo esa pregunta. A ver, ¿qué responden a esta pregunta? Le estoy facilitando el proceso porque mañana cuando el maestro le haga esta pregunta en la clase, ustedes podrán responderla porque ya la repasaron con el pastor Bustamante. Em, Adelante, Norma. ¿Qué tal? Buen día. Los seres creados de todo el universo estuvieron 4.000 años conviviendo con Lucifer y conocían el plan de Dios, pero el plan de salvación, pero no entendían algunas cosas. Y No cuando escuché bien la primera parte. Duraron conviviendo con... convivían con Lucifer, porque Lucifer tenía como una segunda libertad. Ahí le dieron lo echaron por segunda vez cuando Cristo murió y quedó totalmente desterrado. Y
no entendían algunas cosas, porque hay muchos cuestionamientos que se podrían haber hecho ellos mismos, porque él estaba dando vuelta y engañando a todo el mundo también. Pero cuando murió Jesús, eh, entregando su vida por toda la humanidad, ya es como que ya se puso un punto final, fue la derrota completa de Lucifer, porque el plan ya estaba en marcha y ya estaba, o sea, empezaba una nueva etapa Ujú. y fue totalmente desterrado del universo. Ellos realmente, cuenta el linaje de White que sentían mucha angustia y Ujú. mucha expectativa ante todo esto. Y, y me imagino que debe haber sido muy, muy doloroso para ellos ver todo esto. Y ver a Jesús en Pero, la cruz, ver a claro, Jesús en la cruz. tener a Jesús en la cruz, Ujú. obviamente. Ujú. Habrán sufrido muchísimo, muchísimo más que quizás cualquiera de nosotros podamos llegar a entender. Eh, Porque y lo que ahí, dice Norma, eran mundos que no habían caído. claro, jamás cayeron, pero Ujú. también había mucho, mucho cuestionamiento, con respecto, qué sé yo, por qué decían, ¿por qué no lo hace tan sencillo? ¿Por qué directamente, o Y sea, eliminar a podría haber, Satanás. claro, podría haber eliminado a Satanás de una, eh, o podría haber habido muchas opciones que se pueden presentar y no cumplir, lo que realmente la ley dice, que todo pecado, o sea, si uno peca debe morir. Claro, Entonces, claro. O eh, sea que era más profundo de lo que imaginamos, porque estaba en juego también exactamente, el carácter de Dios en el universo. exactamente. Tremendo. Gracias, gracias, Norma. Rosana. Y luego Mari, mi esposa. Bueno, como el pecado inició allí en el cielo, ¿no? Ujú. El impacto no era solamente en nuestro universo, sino la dimensión cósmica que tenía ese resultado y ver a ese ser lleno de gloria que ellos mismos adoraban y alababan y verlo descender a tomar la forma humana es un alcance en la mente de ellos. Dice, ¿a qué dimensión tiene el amor de Dios? Que es como bajar de la gloria a la cárcel más sucia que pueda haber en el universo. Y el vestirse de eso, vieron la extensión, la dimensión infinita del amor de Dios, vieron que Satanás es un mentiroso, vieron que el pecado produce muerte, vieron que el amor es autosacrificio, ¿no? Es el sacrificio personal. Em, Cuando ellos ven el gran conflicto en su plena dimensión, entendieron la seriedad del pecado. Así Y que aquí, estamos y, en medio de un conflicto cósmico y todas las acusaciones que tenían en contra de Dios fueron aclaradas en sus mentes al ver en la cruz se aclaró todo. en la cruz del Calvario, ver ese autosacrificio de ese Dios creador inmensurable. Y, y se añade una pregunta más aquí, y es, ¿se volverá a levantar el pecado? Y si no se levanta, ¿es por temor al castigo y la destrucción o por haber entendido el amor profundo de Dios por todas sus criaturas? Si ven hasta dónde trasciende todo esto, Mari, adelante, y luego Vivi. Aló, prende el micrófono. Aló, quiero escuchar la voz dulce de mi esposa, pero no abre el micrófono. Muy bien. Mientras Mari se conecta, Vivi va. tiene la mano Vivi, puedes participar. Sí, ahora que decía Manuela, estaba comentando lo que estaba pasando en el cielo, y nosotros estamos como grupo leyendo el libro de la historia de la redención, y en el capítulo este creo que es el plan de salvación,
ahí habla justamente de cómo, del concilio que se dio en el cielo. Ya se había, por lo menos lo que sabemos es que creo que se había hecho el concilio para la creación del hombre y ahora el concilio para salvarlo. Y a mí me estremece cuando leemos esto, que las veces que tuvo que entrar, ¿no? Dice que 2 veces entró y después salió por tercera vez en este concilio con el Padre, Jesús con el Padre, en donde planificaron eh, hicieron todo este plan, ¿no? Y que ahí veo el carácter de Jesús cuando sale por tercera vez y le anuncia a todo el universo cuál iba a ser el plan de salvación. Antes de verlo, antes de ejecutarlo, el mismo Jesús se toma el tiempo de explicar a la creación lo que él como Dios iba a hacer. Y dice que ellos se consternaron de tal forma que dice, creo que dice que con santa pesadumbre Jesús consoló y animó a los ángeles cuando él le iba contando todos los padecimientos que él iba a tener, todo lo que le iba a pasar. Los ángeles no podían comprender y le dejó la sentencia de que en esa tremenda agonía que él iba a vivir, no podían asistirlo. O sea, no, sí permitieron que un ángel después se acercara, lo consolara, pero no podía ser reemplazado por nadie. Solo el Creador era el que podía salvarnos. Y es maravilloso. A mí realmente conmueve el saber que Dios siempre nos anuncia su plan, nunca nos deja ciega, ni a nosotros ni al resto de los seres creados en el universo, ¿no? Amén. Gracias, Vivi. Por eso, allá aparece en la pregunta, aparece una palabra, evangelio, ¿sí? Evangelio es esa buena nueva que se predicó y se proclamó en el universo. Cuando Jesús sale y ya se había determinado y se había decidido, y al expresar a los ángeles lo que se había planeado desde el principio, incluso desde antes de la creación, desde antes de que el hombre cayera, se determinó que se iba a proclamar en el universo el Evangelio. El primero en todo el universo que predicó el Evangelio fue el mismo Jesús, el mismo Dios, en todo el universo. Gracias, Vivi. Interesante, ¿no? Mari, ahora sí, adelante. Bueno, ahora sí. Eh, te amo, ¿viste? Aquí entre nos, Que nadie escuche. que nadie escuche. Muy bien. Mira, yo pienso de que todos participaron de una u otra forma. Y cuán difícil para el mundo creado, para los ángeles que estaban allí presenciando todo, confiar en que Jesús iba a salir victorioso y que ellos no tenían que intervenir para nada. Los Ángeles, por ejemplo. Apoyando, Sí. de acuerdo con lo que hace un momento habló Rosana y Vivi, eh, fue un momento que yo pienso que ni respiraron. Era un momento tan tenso y a la vez de dolor, porque ellos estaban viendo a su amado, a su Señor, a su Creador, viendo la magnificencia de su amor, y la única participación de ellos era observar y confiar. ¿Sabes? Aplicándolo a nuestra vida cotidiana como padres y en nuestros retos personales, hay veces solamente tenemos que hacer lo mismo. Callar, confiar que el Dios omnipotente está al control. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es lo que hicieron las huestes celestiales: contemplar, callar y confiar Amén. de Amén. que el proceso de salvación es un éxito.
porque quien lo comanda es nuestro Creador. Amén. Gracias, mi reina. Yo también te amo. Muchas gracias, Pau. Y lo que ustedes han dicho hasta ahora, antes de darle la parte, el espacio a Rosana, lo que Vivi decía y lo que María ha comentado en sus palabras, está en el libro que están leyendo, Historia de la Redención. Dice, los ángeles se postraron delante de él, ofrecieron sus vidas. Jesús les dijo que mediante la suya salvaría a muchos y que la de un ángel no podía pagar su deuda. Por eso es muy irrelevante esta pregunta, porque y si Jesús no hubiera sido eterno, no hubiera podido alcanzar la norma, porque era igual que los ángeles. Tenía que ser el mismo Dios, darse a sí mismo para salvar. Rosana. Cuando estaban hablando ustedes ahorita, el dolor también es un mensaje en la aplicación. Vemos el inmenso amor de Dios, la capacidad, esa demostración del amor de Dios que pasa ese autosacrificio. No solamente están viendo, sí, duele, el dolor está ahí, pero más allá que todo, se estaba dando un mensaje del verdadero carácter de Dios. Y eso me enseña a mí que en medio de mi dolor, yo puedo manifestar y dar testimonio de que en medio de mis luchas yo estoy reflejando también el carácter de aquel que me sostiene en medio de mi dolor. Amén. Amén. Así es. Así es. Y es sostenido por la esperanza y por la fuerza. Si Jesús sufrió, nosotros, como dice el apóstol Pablo, debemos gozarnos en los padecimientos de Cristo. Muy bien, Mari, ¿ibas a opinar algo más o la manito está levantada? Vivi, Sí, adelante. quería mencionar algo, Sí, y es que el Padre ahí mismo, en ese momento tan crucial, también se estaba entregando, porque el dolor que el Padre estaba sintiendo al ver a su Hijo también era grande. Amo a la humanidad y por amar a la humanidad entrego a mi Hijo, pero también era su Hijo. Y llegó un momento en que en la pasión de la cruz, el Padre apartó el rostro. ujú, ujú. Y fue cuando Jesús exclamó, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Era el cielo estaba derramando su amor por la humanidad. Wow, Por la esto humanidad a y mí por me el toca. universo. Esto a mí me toca. Nuestra Tremendo. respuesta debe ser solo amor, fidelidad y confianza. Amén. Amén. Gracias, Vivi. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. La pregunta final. ¿Qué le dirías a alguien? Y ustedes han dado, y lo que Mari dijo al final es poderosísimo. ¿Cómo es nuestra respuesta como seres redimidos? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a ese amor de Jesús? Ahora, la pregunta final es, qué le dirías a alguien que no cree que el Padre y el Hijo siempre han coexistido? Porque es esta una verdad tan importante. Ya lo hemos comentado al comentar otras preguntas. ¿Cómo explicarías que nunca hubo un momento en que el Padre estuvo sin el Hijo, excepto en la cruz, cuando hubo una temporaria separación, como dice, separación de los poderes divinos? ¿Cómo podemos explicar esto? La coexistencia. Es que es eterno, es el creador, es eterno está revelado en la Biblia. Miqueas 5:2 dice que es eterno. Él nacería en Belén como un ser humano, pero, y esa fue la referencia que tomaron Herodes y tomaron los sabios y los escribas para investigar dónde iba a nacer el Mesías, el nuevo rey que ellos habían venido a adorar.
y encontraron que era en Belén, la profecía, la antigua profecía de Miqueas. Pero Miqueas dice que no solamente iban a ser en Belén, sino que su salida es desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces él pone a Jesús en una esfera, en una dimensión eterna. Entonces no tiene un punto de partida. Pero ¿qué le diríamos? ¿Qué le diríamos a aquellas personas que no creen que el Padre y el Hijo siempre han coexistido? Ya le di una clave, Miqueas 5:2. ¿Qué podríamos añadir a eso? Creo que había una mano levantada. Nos quedamos con la parte de Miqueas 5:2. Bueno, la cruz explica claramente la respuesta, porque en la cruz no puede ser una persona subordinada al Padre que haga tal expresión de amor. Aquí vemos que el amor es eterno, como lo mencionó usted. Dios es eterno. Ese amor existía antes de la creación, antes de todo. Y ese amor se expresa, pero ahí lo expresa el Padre y el Hijo. No es una persona subordinada a Él, es la mayor expresión del amor de Dios, es la imagen del Dios vivo. Él estaba representando el amor eterno. Cuando el amor es entre dos, no, el amor, vamos a suponerlo, entre dos personas, se unen, la una no viene a ser diferente que la otra, están al mismo nivel, a la misma entrega, se involucran ambos, no puede haber que yo soy menor que tú. Esa expresión de Dios eterno, esa expresión de amor de ese Dios eterno, se coloca en una cruz. Y aunque sí él siente el abandono, como lo expresó Maritza, él no estaba abandonado, ahí estaba Dios. Y lo sabemos todos nosotros, porque ese amor eterno, esa confianza plena, esa unidad de relación entre Dios y su Hijo existía a pesar de que sus emociones sentían esa separación de abandono. En ese momento, él expresó la unidad con el Padre. Amén, amén, Wow. tremendo. Y Vivi, adelante y luego yo concluyo la parte final. La verdad que me parece que me costaría tratar de explicarle con mis palabras. Creo que lo primero que haría, como ahora, es hacer una oración y decir, Dios, en qué consiste, ¿no? Y de verdad que lo hice y, y lo único que podría decirle a esa persona es que nosotros creemos en un Dios que resucitó. Ujú. No es un Dios que se quedó en la tumba. Cuando hablamos del plan y que tiene varias fases, ese Dios se podría haber quedado ahí en vez de resucitar. Y bueno, y hay evidencias en los evangelios, pero también hay evidencias en otras personas que han escrito con respecto a esto, que han visto que lo vieron a Jesús Ujú. resucitado, caminó con ellos después de resucitado y lo vieron subir a los cielos. Entonces, ¿qué Okay. puedo decir? Que es un Dios resucitado, que es un Dios vivo, Yeah. y que el único que podía hacer eso era el que tenía vida en sí En misma, sí mismo, ¿no? exactamente. Es eso. La verdad que no creo que es algo que nosotros podamos explicar, sino que es el Espíritu Santo que el que pone en la mente de cada uno esto de la eternidad de Dios, porque es muy difícil nosotros Sí, que somos temporales comprender esto de la eternidad. A mí se me hace tan finito, eh, ¿no? Como que no puedo ver ni el antes ni el futuro. Cuando decimos vamos a estar por la eternidad y no, siempre se me pasa el minuto de 24, o sea, el reloj, ¿no? Los minutos, las 24 horas y acá no creo que y bueno, y es ese Dios el que tenemos, el que no tiene amén. tiempo.
La buena noticia, Vivi, es que vamos a vivir esa eternidad. Claro. Vamos a entrar a esa Amén, dimensión. amén. Y yo me uno a Vivi y a todos ustedes, porque yo también entender la atemporalidad de Dios en un mundo temporal, en un mundo que tiene limitaciones de tiempo, no lo podemos dimensionar. Solo hay que creerlo por fe. Y lo que quería añadir era Amén. lo que Vivi dijo al final, y es la vida en sí mismo de Jesús. Solamente Dios, que tiene vida en sí mismo, podía devolverle a la humanidad la eternidad que había perdido. Esa vida eterna que Dios tiene en sí mismo y que se la dio a Adán y Eva, esa oportunidad de vivir eternamente con su Creador, y que ellos la perdieron por haberse separado de su Creador y haber desobedecido a su Creador. El mismo Creador la recupera para ellos, muriendo la muerte eterna del ser humano, y luego en su vida misma recupera la vida eterna para dársela a los seres humanos que la habían perdido. Y eso solamente lo puede hacer un ser eterno. El Vamos Creador. a terminar con este pensamiento, y yo quiero que ustedes lo puedan considerar. Aquí te resumen de todo. Está en la parte del viernes de la lección de escuela sabática. El Padre es toda la plenitud de la deidad, corporal, y es invisible para los ojos mortales. El Hijo es toda la plenitud de la deidad manifestada. La palabra de Dios declara que Él es la imagen misma. Hipóstasis es la palabra que se usa en griego. Hipóstasis, imagen. Autenticidad de la sustancia, algo que es auténtico, no es una copia. Esa palabra, imagen misma de su sustancia, eso es autenticidad, no es Completa, total. total, completa, no es una copia. En el griego esa era la originalidad, hipóstasis era un título de propiedad. Tiene que ver mucho con la palabra fe, la fe de Jesús. La palabra fe de la que habla Pablo en Hebreos 11 es hipóstasis, es la autenticidad, algo original, y que nos da a nosotros el derecho de propiedad de eso. Es como un título de propiedad original, no hay una copia, no hay algo, cuando se daba una copia, ya era falso, era algo totalmente original. Y esa es la palabra que usa aquí Pablo cuando dice que es la imagen misma de la sustancia del Padre, en lo auténtico, lo original. No hay una copia. Él no fue una copia del Padre, es lo original. Aquí terminamos el repaso. Gracias por la oportunidad de reconectarme con ustedes. Que Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración y luego ustedes pueden hacer la clausura. Querido Padre y Dios, gracias por haber enviado a tu amado Hijo, la imagen misma de tu sustancia, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que nos devolvió la vida eterna, por la vida que hay en sí mismo, por su vida perfecta, por su sacrificio perfecto, por su muerte redentora, por su sepultura donde sepultó nuestros pecados, por su resurrección gloriosa, por su intercesión. Todo, todo está completo en Cristo y somos completos en Cristo. Gracias, Señor, por ese maravilloso regalo, por haberte dado a sí mismo por nosotros, la raza rebelde. Ahora el universo volvió otra vez a tener la gloria, volvió otra vez a tener la paz. Satanás quedó totalmente neutralizado y el universo ahora está en armonía. Y muy pronto, gracias porque ahora tú, por tu gracia y tu poder, y por el poder del Espíritu Santo, quitas de nosotros el efecto del pecado, quita de nosotros la influencia del pecado, las Amén. consecuencias del pecado a través de tu perdón y el sacrificio de Cristo.
y muy pronto quitarás la presencia del pecado cuando sea eliminado por completo Satanás. Gracias, Señor, porque devolviste al universo entero la paz, la luz, la salvación. Gracias porque eres nuestro creador, nuestro sustentador y nuestro redentor. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén.